Antonio Machado, ¿vale? Bueno, es uno de los grandes poetas del siglo XX y su poesía comienza con el modernismo, pero después busca la depuración formal y busca la palabra sencilla y verdadera. Hay 3 obras que se corresponden con distintas características de sus poemas. Entonces, cuando hagáis el comentario de texto, pues habláis del contexto histórico, de la escuela a la que pertenecería Antonio Machado, ¿no? Que sería la generación del 98. Y luego ubicáis el poema en una de las 3 obras y por tanto con una de esas características probablemente. En Soledades pues hay mayor influencia del modernismo, en Campos de Castilla pues hay una mayor madurez y depuración, y en Nuevas Canciones pues hay preocupaciones filosóficas y poemas breves inspirados en la poesía popular. Fijaos que Antonio Machado y el poema que vais a tener que comentar pues muchas veces se caracterizan por buscar esa sencillez que no es fácil y que a veces pues aparece con apariencia de proverbios, de sentencias, y son frases que han quedado en la lengua española y que siguen teniendo vigencia en la actualidad, que se siguen usando y que son casi como refranes, quedan en la sabiduría popular de la gente. Y seguimos con la novela. La novela europea de fin del siglo XIX, pues novelistas que destacan por la renovación formal y de ideas, y son tan importantes estas obras que merece destacarlas, ¿vale? La Metamorfosis de Kafka, el Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y Las olas de Virginia Woolf. La Metamorfosis de Kafka es una novela corta que os recomiendo, en la cual un hombre, un funcionario, una mañana se despierta convertido en un insecto. Y a raíz de ahí pues se va contando sus peripecias y lo que sufre, y pues le sirve al autor para reflejar un poco la alienación del ser y en el momento y en la época que él vivía. Él era de Praga, de República Checa. Y vamos allá con la novela española. Mira, pues se diferencia sobre todo la novela realista y la novela innovadora, con Baroja en el primer lugar, en el segundo Valle Inclán, Azorín y Unamuno. Introducen algunas novedades formales respecto al modernismo que habíamos visto antes en el anterior tema. Y aquí hablaríamos de Valle Inclán y Azorín y algunas de sus obras más importantes. Y ya pasaríamos a Unamuno y Baroja, ¿de acuerdo? Mirad, en Unamuno ahí al final os he puesto una anécdota para que la leáis y la conozcáis, pero para no extendernos demasiado, pues sus novelas expresan ideas filosóficas y conflictos existenciales, y aparecen temas como el sentido de la vida y la preocupación por España. Cuando hablamos de ideas filosóficas y conflictos existenciales, pues podríamos preguntarnos por el sentido de la vida, de la muerte, de la religión, de creer, de no creer. Y entonces, pues, 2 de sus novelas más importantes son Niebla, en la que aborda eso, se pregunta por el ser y por la realidad del ser, de una manera muy original. Y en San Manuel Bueno Mártir plantea el problema de la fe. San Manuel Bueno Mártir es una novela en la que Unamuno pues, nos presenta a un religioso, una novela corta y fácil de leer, que también os recomiendo, que ha perdido la fe, y a raíz de ahí pues, reflexiona sobre el sentido de la fe. Y seguimos con Baroja. En Baroja aparece individualismo, pesimismo, hay crítica social, y luego pues en su novela hay una serie de características, aparecen muchos personajes, ritmo rápido, muchos escenarios. Y una de sus novelas más importantes es El árbol de la ciencia, en la que cuenta la historia de un estudiante de medicina y de sus peripecias por los barrios pobres y humildes de la ciudad. Y ya por último el teatro de Valle Inclán. Voy a acercarme para que se vea. Mira, en aquella época en teatro pues nos encontrábamos la comedia burguesa, el teatro poético, el teatro cómico popular y un teatro renovador, que es el que va a representar Valle Inclán. En su teatro, como veis, hay 4 ciclos: el modernista, el mítico, el de la farsa y el esperpento. Y el que más nos interesa, pues, el del esperpento.
Es una nueva fórmula teatral creada por él y consiste en la deformación caricaturesca de la realidad. Y para ello, por ejemplo, pues animaliza y cosifica a los personajes. Y las obras más importantes son Luces de Bohemia y la trilogía Martes de Carnaval. En Luces de Bohemia los personajes son Max Estrella y Don Latino de Hispali, que recorren ambientes sórdidos y degradados. Y el autor ofrece la verdadera cara de la sociedad española a la que critica. Algunas cosas de las que se critican pues son las torturas en las cárceles. En un fragmento que os pongo en las actividades observaréis también cómo la prensa miente a favor del régimen y en contra de la población, y como también pues hay pena de muerte pues sin ningún tipo de garantía legal ni juicio. Entonces pues hay una crítica a la prensa, a la justicia, al régimen, a la sociedad. Todo eso podéis poner cuando